Hola gente de YouTube, soy yo, Conan. Paso rápidamente para anunciarles que voy a dejar mi Instagram en un comentario fijado en el video, se los dejo por si es que quieren seguirme por ahí. Ahora dicho eso, empecemos con el video. La historia inicia con un niño y una niña estando en el jardín de infancia. La niña demonio, la cual se llamaba Kirika, le preguntó de manera muy energética a nuestro protagonista sobre el cuál era el tipo de chica que a él le gustaba. Nuestro protagonista, al escuchar la petición de su amiga Kirika, la miró fijamente y un poco confundido él le preguntó a ella, el por qué él debería decirle algo tan privado como eso a ella. Kirika, ante lo dicho por nuestro protagonista, ésta simplemente siguió insistiendo, ya que ella realmente quería saber los gustos de nuestro protagonista en las chicas. Por otra parte, detrás de nuestro protagonista y Kirika se podía ver a otras dos niñas, las cuales estaban dibujando en una mesa. Pero la niña del pelo negro miraba a Kirika muy enojada, ya que aquella niña tenía celos de que Kirika estuviera muy cerca de nuestro protagonista, ya que aquella niña de pelo negro estaba enamorada de él. Nuestro protagonista suspiró pesadamente, luego de unos segundos le contestó, diciéndole a Kirika que a él le gustaba a las chicas que fueran bonitas y que fueran muy femeninas, así como una princesa. Kirika, al escuchar las palabras de nuestro protagonista, sonrió felizmente y rápidamente agarró su libreta, luego muy emocionada comenzó a dibujar en aquella libreta mientras que de vez en cuando a ella se les escapaba pequeñas risas de la emoción. Luego de unos minutos, Kirika había terminado su dibujo para después mostrárselo a nuestro protagonista. El dibujo era de ella misma utilizando un lindo vestido de princesa. Kirika felizmente le dijo a nuestro protagonista que cuando ella creciera, se volvería muy bonita como una princesa, y así, en el futuro ella se casaría con él. 10 años después, se podía ver a nuestro protagonista caminando hacia la escuela, y mientras caminaba, nuestro protagonista se presenta a sí mismo como un ser humano normal en la sociedad que asiste a la escuela. Nuestro protagonista giró un poco su mirada, viendo fijamente a Kirika que caminaba junto a él en dirección a la escuela. Nuestro protagonista presenta a Kirika como su amiga de la infancia, novia y prometida, cosa que nuestro protagonista, al pensarlo, hacía que él se sintiera muy feliz. Nuestro protagonista comenta para sí mismo, que tanto su madre como el padre de Kirika eran muy unidos, por lo cual ambos padres habían decidido que sus hijos se comprometerían y se casarían una vez que tanto él como Kirika cumplieran la mayoría de edad. Claro, mientras él se decía eso a sí mismo, inevitablemente no pudo evitar tener un recuerdo. Dicho recuerdo era uno donde él y Kirika eran niños estando jugando en el parque, mientras que detrás de ellos estaba la madre de nuestro protagonista y el padre de Kirika estando peleando a muerte, mientras que en el proceso ambos padres se decían muchas malas palabras. Terminando aquel recuerdo, nuestro protagonista giró su mirada hacia donde estaba Kirika. Él la veía detenidamente, mientras que él pensaba que definitivamente Kirika había cambiado mucho en estos años, ya que ahora ella era mucho más grande que él. Inevitablemente, nuestro protagonista fue bajando lentamente su mirada, llegando a mirar fijamente los grandes senos de Kirika, haciendo que él se sonrojara levemente. Nuestro protagonista observaba cómo los grandes senos de Kirika rebotaban con cada paso que ella daba, cosa que hizo que nuestro protagonista reafirmara su pensamiento de que Kirika definitivamente había crecido en muchos aspectos. Kirika había notado que nuestro protagonista se le había quedado mirando, cosa que hizo que ella se girara a verlo, para después ella preguntarle un poco confundida si es que ella tenía algo en la cara, ya que había notado su mirada en ella. Nuestro protagonista, ante las palabras de Kirika, rápidamente giró su mirada para no verla directamente, diciéndole a ella que lo sentía pero que realmente no era nada. Poco después, nuestro protagonista internamente pensó en que a pesar de que él y Kirika llevaban comprometidos desde hace 10 años, su relación con ella no había progresado mucho en su opinión, por lo cual, él se armó de valor y llamó a Kirika un poco nervioso por lo que él estaba por pedir. Cuando Kirika se giró a verlo, nuestro protagonista nerviosamente le extendió su mano a ella, diciéndole de forma un poco nerviosa si es que ella quería ir tomada de la mano con él hacia la escuela, ya que aún quedaba mucho camino por delante, y él se preguntaba si es que ella quería probar hacer eso. Kirika, al oír lo que había dicho nuestro protagonista, ella endureció su mirada y de forma seria ella le dijo a que de ninguna forma ella haría algo tan vergonzoso como ir de la mano con él durante el resto del camino hacia la escuela. Claro, ante el rápido rechazo de Kirika, nuestro protagonista había quedado conmocionado.
ya que él realmente no esperaba el rápido y duro rechazo por parte de ella. Kirika comenzó a caminar un poco más rápido, diciéndole a nuestro protagonista de forma seria que ella se adelantaría en el camino. Nuestro protagonista se había quedado en el mismo lugar, mientras que de forma un poco nerviosa él le decía a Kirika que estaba bien si ella se adelantaba en el camino. Claro, nuestro protagonista no pudo evitar pensar en que no solo Kirika había cambiado en apariencia, sino que también su personalidad igualmente había cambiado en estos años. Por parte de Kirika, ella había caminado rápidamente dejando un poco atrás a nuestro protagonista en el camino hacia la escuela. Kirika se había llevado su mano libre a su corazón, mientras que ella internamente repetía la propuesta de nuestro protagonista. Poco después, Kirika se había sonrojado mucho en tan solo imaginar en ella yendo a la escuela estando tomada de la mano con nuestro protagonista, cosa que para ella realmente era muy vergonzoso de hacer. Segundos después, Kirika internamente se debatía si es que ella debía de aceptar aquella propuesta de nuestro protagonista, ya que ella realmente sí quería ir de la mano con su amado novio. Pero ella tenía miedo de poder lastimar a nuestro protagonista en el proceso, ya que su amado novio era un ser humano normal y la posibilidad de que ella le rompiera la mano a él era muy altas, cosa que ella no quería hacer, pero aún así ella no evitó dejar volar su imaginación, cosa que hizo que su sonrojo aumentara. Mientras, nuestro protagonista estaba a unos cuantos pasos atrás de Kirika. Él aún seguía conmocionado por el rápido rechazo que tuvo de Kirika, cosa que hizo que él pensara en que Kirika quizás lo odiaba. Días después, nuestro protagonista y Kirika nuevamente se encontraban caminando juntos hacia la escuela. Nuestro protagonista mientras caminaban no pudo evitar en ver a Kirika, mientras él internamente se decía a sí mismo nuevamente que Kirika definitivamente había crecido durante estos años, volviéndose mucho más alta que él, pero que había una cosa que él había notado. Y eso era que los cuernos de Kirika también habían crecido mucho durante estos años, cosa que de cierta manera le parecía fascinante a nuestro protagonista. Nuestro protagonista no pudo evitar pensar en que antes los cuernos de Kirika eran pequeños, pero que ahora que él se detenía a pensar, Kirika cuando era más pequeña le había dicho algo sobre sus cuernos. Ahora se nos muestra un recuerdo, donde se podía ver nuestro protagonista y Kirika estando jugando en la caja de arena que había en el parque. Fue en ese momento cuando nuestro protagonista había girado su mirada para ver directamente a Kirika, solo para después decirle a ella que sus cuernos se veían bien y eran muy bonitos, cosa que sorprendió un poco a Kirika por tan repentino halago de nuestro protagonista. Y claro, mientras eso pasaba una niña de cabello negro se escondía detrás de un árbol, aquella niña de cabello negro miraba con envidia a Kirika, ya que ella estaba celosa por la interacción que Kirika tenía con nuestro protagonista, ya que aquella niña de cabello negro estaba enamorada de nuestro protagonista. Por parte de nuestro protagonista, él miró muy emocionado a Kirika y le preguntó a ella si es que él podía tocar sus cuernos. Kirika se había sonrojado mucho ante la petición de nuestro protagonista, ella de manera nerviosa le preguntó si es que él quería hacer eso ahora mismo, cosa que llevó a una respuesta positiva de parte de nuestro protagonista. Kirika tímidamente giró su mirada para así no ver directamente a nuestro protagonista, para después decirle a este de forma un poco avergonzada que ella no podía dejar que él tocara sus cuernos ahora, pero cuando ellos dos fueran mayores, ella le dejaría hacer eso. Nuestro protagonista había quedado un poco confundido ante lo dicho por Kirika, ya que él no había entendido del todo, pero aún así estuvo de acuerdo con ella. Kirika al escuchar la aceptación de nuestro protagonista ante lo dicho por ella, esta estando feliz y avergonzada comenzó a girar su cabeza de un lado a otro. Al finalizar aquel recuerdo, nuestro protagonista pensó para sí mismo que ahora ellos dos ya eran mayores, por lo cual, él creía que no debía de haber algún problema si él le preguntaba nuevamente eso después de 10 años. Con un suspiro para calmar sus nervios, nuestro protagonista llamó a Kirika. Kirika al escuchar la voz de nuestro protagonista, ella giró su mirada para así mirarlo fijamente. Nuestro protagonista estando un poco nervioso, le preguntó a ella si es que él podía tocar sus cuernos. Kirika al escuchar la petición de nuestro protagonista rápidamente endureció su mirada, segundos después de una manera lenta y amenazante ella pronunció el nombre de nuestro protagonista, mientras que la tensión en el aire era muy notoria. Sin previo aviso, Kirika dio un fuerte puñetazo a la pared que estaba justamente detrás de ella, haciendo que vuelen muchos escombros por todas partes, y claro,
dejando a nuestro protagonista sorprendido, ya que él no se esperaba aquella acción tan repentina de Kirika. Segundos después, nuestro protagonista miraba totalmente asombrado como Kirika había hecho pedazos gran parte de la pared con tan solo un puñetazo, cosa que tan solo el imaginarlo hizo que se le pusiera la piel de gallina. Por parte de Kirika, ella miraba con desagrado a nuestro protagonista, ésta le decía a su amado novio que definitivamente él era un asqueroso pervertido y seguido de eso, ella le había ordenado a él que se pusiera de rodillas. Claro, nuestro protagonista no había tardado en obedecer y rápidamente ponerse de rodillas, mientras que en el proceso se disculpaba repetidamente con Kirika, ya que él no había querido decir algo pervertido o algo parecido. Por supuesto, cabe recalcar que nuestro protagonista estaba muerto del miedo en ese momento y seguramente se había orinado en sus pantalones. Kirika chasqueó la lengua, para después decirle a nuestro protagonista de forma seria, que ella tenía algo que hacer por lo cual ella se iba a adelantar en el camino. Y claro, ella le ordenó a su amado novio que dejara de hacer el acoso sexual. Nuestro protagonista, ante lo dicho por Kirika, rápidamente asintió con la cabeza, aceptando lo que ella le había dicho. Segundos después, Kirika había salido corriendo lo más rápido que sus piernas le permitían. Por parte de nuestro protagonista, él simplemente veía cómo su amada novia se alejaba, mientras que él inevitablemente pensó en que tal vez a Kirika no le gustaba que las personas tocaran sus cuernos. Por otra parte, se podía ver a Kirika estando recostada en una pared mientras que ella se cubría su cara con ambas manos por la vergüenza que ella sentía en ese momento. Poco después, Kirika colocó sus manos en sus mejillas, las cuales ardían de la vergüenza. Fue en ese momento donde Kirika se decía a sí misma que a ella realmente no le importaba que nuestro protagonista tocara sus cuernos, pero para ella aún era muy pronto para llegar a ese punto, ya que ella quería que ese momento llegara hasta el momento del matrimonio, ya que para las chicas demonio, sus cuernos solamente pueden ser tocados por sus parejas. Ahora, se nos muestra un recuerdo, uno donde nuestro protagonista y Kirika eran pequeños niños de 6 años de edad, los cuales estaban en el parque. Kirika mirando fijamente a nuestro protagonista, ella le preguntó a en qué tipo de adulto él quería convertirse cuando fuera más grande. Nuestro protagonista miró confundido a Kirika, preguntándole un poco curioso a el por qué ella hacía una pregunta tan madura y seria de forma tan repentina. Pero Kirika simplemente siguió insistiendo, ya que ella realmente quería saber la respuesta de nuestro protagonista. Nuestro protagonista había girado su mirada, y un poco avergonzado le contestó que quería convertirse en alguien lo suficientemente fuerte como para poder proteger a las personas que él más quería. O, por lo menos eso era lo que él creía hasta los momentos. Kirika miró sonriente a nuestro protagonista, ya que a ella le había gustado mucho aquellas palabras. Poco después, Kirika de forma alegre le dijo que entonces a ella le convenía mucho que él fuera alguien muy fuerte. Claro, nuestro protagonista no había entendido lo que ella había querido decir. Kirika de manera repentina llevó ambas manos a sus mejillas sonrojadas, mientras ella felizmente decía que cuando nuestro protagonista fuera un adulto, él podría cargarla y llevarla como si ella fuera una princesa. Claro, Kirika de forma inevitable dejó que su imaginación saliera a flote. Nuestro protagonista nuevamente giró su mirada, mientras se le decía a Kirika que lo que ella había dicho parecía algo muy agotador. Kirika miró muy enojada a nuestro protagonista mientras ella le decía que él era muy malo con ella. Pero rápidamente aquel enojo se fue, siendo reemplazado por una creciente energía y miró fijamente a nuestro protagonista, diciéndole a él que ellos tenían que practicar un poco para el futuro. Claro, nuestro protagonista miró muy confundido a Kirika. Poco después, se podía ver a nuestro protagonista cargando en sus brazos a Kirika, aunque se podía ver que él se estaba esforzando para así no caer con Kirika al suelo. Por otro lado, Kirika simplemente estaba disfrutando del momento con una gran felicidad y emoción reflejados en su cara. Segundos después, se podía ver a nuestro protagonista estando tirado en el suelo mientras respiraba de manera agitada por el esfuerzo. Cuando al fin él había recuperado el aliento, le había dicho a Kirika que él definitivamente no podía cargarla más. Kirika miró fijamente a nuestro protagonista estando un poco divertida, diciéndole a que él no la había cargado por mucho tiempo. Nuestro protagonista al oír eso, simplemente suspiró pesadamente diciéndole a ella que simplemente lo dejara respirar.
Por otra parte, se podía ver a la niña de cabello negro siendo detenida por su amiga, ya que la niña estaba por atacar a Kirika, ya que ella estaba muy celosa de que Kirika estuviera tan cerca del chico que a ella le gustaba. Nuestro protagonista, suspirando un poco frustrado, le dijo a Kirika que solamente ella le diera algo de tiempo, ya que cuando él fuera más grande la podría cargar fácilmente en cualquier momento que ella quisiera. Claro, aquellas palabras sorprendieron un poco a Kirika. Pero poco después, Kirika se acercó un poco más a nuestro protagonista. Ella se había sonrojado un poco y de manera muy feliz y sonriente ésta le dijo a él que entonces ella recordaría aquellas palabras que él había dicho en el futuro. Finalizando aquel recuerdo, se podía ver a nuestro protagonista estando despertando de su sueño, mientras que su gato regordete estaba encima de él, ya que su gato tenía hambre y quería que su humano le diera de comer. Minutos después, nuestro protagonista se encontraba en el comedor de la cocina, comiendo y disfrutando de forma tranquila el desayuno que él mismo había preparado, mientras que detrás de él, el gato regordete se encontraba también comiendo la comida que su humano le había puesto en su plato. Minutos después, nuestro protagonista se encontraba haciendo su rutina de ejercicios. Él estaba haciendo unas dominadas en la barra, mientras que en su cintura llevaba más peso, para así poner más esfuerzo. Y claro, su gato regordete le estaba ayudando a poner más peso. Al terminar ese ejercicio, tomó un descanso para después empezar a hacer sus repeticiones con la pesa. Y claro, el gato regordete nuevamente ayudó a su humano a poner más peso. 3 horas después, nuestro protagonista finalmente había terminado de ejercitar su cuerpo. Él había quedado muy sudado por todo el esfuerzo que había puesto, pero aún así él pensaba que todo valdría la pena en algún futuro. Poco después, nuestro protagonista se decía a sí mismo que él en estos momentos creía que probablemente podía cargar a Kirika sin hacer tanto esfuerzo en el proceso. También él se había preguntado a sí mismo si es que él debería preguntarle su peso a Kirika. Claro, nuestro protagonista inevitablemente no pudo evitar imaginarse a él mismo estando cargando a Kirika. Pero poco después, nuestro protagonista cambió su imaginación, donde ahora Kirika lo estaba mirando con una expresión de desprecio y ella, de una manera seria le preguntaba a este el por qué se atrevía a preguntarle a una mujer sobre su peso. Y claro, nuestro protagonista ante su propia imaginación no pudo evitar sudar aún más de los nervios. Segundos después, nuestro protagonista internamente se decía a sí mismo que definitivamente él no le preguntaría a Kirika sobre su peso. Por otra parte, la mamá de nuestro protagonista se había acercado al gato regordete, para después ella de manera casual ofrecerle una rebanada de pizza. Nuestro protagonista al ver a su mamá dándole una rebanada de pizza al gato regordete rápidamente la regañó, diciéndole a ella que él ya lo había alimentado. Además, de que ella no tenía que darle comida chatarra al gato para hacerlo engordar aún más. Mientras tanto, en la casa de Kirika, se podía ver a esta misma caminando por la sala de estar. Ella recién había terminado su entrenamiento, pero Kirika detuvo su caminar, ya que ella había visto como su hermana menor, la cual se llamaba Churuka, estando viendo algo en la televisión. Kirika, con curiosidad, decidió preguntarle a Churuka sobre lo que ella estaba viendo. Churuka, de manera tranquila y casual, le contestó que ella estaba viendo una telenovela de drama romántico. Kirika asintió lentamente con la cabeza y dirigió su mirada al televisor, donde se podía ver una escena de un hombre cargando a una mujer. Dicha mujer estaba sonrojada y miraba fijamente al hombre que la estaba cargando. Ella, un poco avergonzada, se disculpó con él, ya que ella pensaba que era muy pesada y que su amado estaba haciendo mucho esfuerzo por eso. Aquel hombre solamente le sonrió a la mujer que él estaba cargando y le regaló una radiante sonrisa. Él le contestó a su amada que no dijera esas cosas, ya que para él ella no pesaba mucho y realmente no estaba haciendo tanto esfuerzo. Churuka, al ver aquella escena, gritó de la emoción, para después ella llevar sus manos a sus mejillas sonrojadas. Churuka se dejó llevar por su imaginación y en voz alta esta comentó que ojalá ella llegara a encontrar a su propio príncipe azul que la cargara de aquella manera que ocurrió en su novela de drama romántico. Por otro lado, Kirika se quedó en silencio mientras aún seguía contemplando aquella escena en la televisión. Segundos después, Kirika se fue sonrojado lentamente, ya que ella había imaginado a nuestro protagonista cargándola a ella. Además, también el recuerdo de cuando eran niños había invadido su mente de forma momentánea. Segundos después, Kirika se giró y empezó a caminar, mientras ella le decía a Churuka que tomaría prestada su báscula para poder medir su peso actual. Claro,
Churuca se sorprendió un poco ya que ella no esperó que su hermana mayor de manera repentina quisiera saber cuánto pensaba actualmente. Minutos después, Kirika había ido a la habitación de su hermana menor donde estaba la báscula para poder saber su peso, pero al estar frente a la báscula se había quedado un rato mirándola en silencio, ya que de cierta manera estaba un poco nerviosa de saber cuánto pesaba actualmente. Por parte de Churuca, esta también miraba en silencio la báscula, ya que ella también le había entrado la curiosidad de saber cuánto pesaba su hermana mayor actualmente. Con un suspiro pesado, Kirika finalmente decidió ponerse sobre la báscula para saber su peso actual. Ella miraba atentamente cómo los números de la báscula comenzaban a subir, cosa que hacía que la ansiedad y el nerviosismo crecieran en ella. Segundos después, el resultado en la báscula ya había salido, dejando a Kirika muy sorprendida, ya que si bien ella no tenía sobrepeso, sus músculos tenían mucha masa muscular que hacían que los números en la báscula fueran altas. Por parte de Churuca, ella también miraba muy sorprendida los números que parecían en la báscula, ya que ella jamás habría pensado que su hermana mayor pesara tantos kilos a pesar de que ella no tuviera sobrepeso. Poco después, Kirika se había puesto muy triste y comenzó a llorar levemente, ya que ella estaba muy avergonzada por pesar muchos kilos en la báscula. Mientras tanto, Churuca miraba estando sorprendida a Kirika, ya que desde hace mucho tiempo ella no veía a su hermana mayor estando tan triste. Churuca rápidamente comenzó a acariciar suavemente la espalda de Kirika, tratando de tranquilizar a su hermana mayor. Churuca le decía a Kirika de forma un poco nerviosa que ésta estaba muy segura que a nuestro protagonista no le importaba que ella pesara unos cuantos kilos de más. Kirika miró de reojo a su hermana menor y con una voz suave preguntó si es que Churuca realmente pensaba que a nuestro protagonista no le importaría que ella pesara unos cuantos kilos de más. Churuca rápidamente asintió con la cabeza mientras le decía a su hermana mayor que la respuesta era obvia y que ella no tenía que preocuparse por eso, ya que de igual manera, nuestro protagonista la amaba mucho sin importar que, días después, se podía ver a Kirika estando en su trabajo de medio tiempo en una construcción. Ella cargaba 8 sacos de cemento en su hombro sin mucho esfuerzo. Mientras tanto, los otros trabajadores que estaban ahí estaban observando con asombro a Kirika, ya que ella era por mucho más fuerte que todos los presentes en la construcción. Minutos después, Kirika ya había terminado su trabajo. Ahora ella estaba parada frente a sus compañeros de trabajo y su jefe. Kirika escuchaba cómo sus compañeros la elogiaban por el eficaz trabajo que ella realizaba, ya que Kirika podía hacer el trabajo de 100 enanos de manera sencilla. Su jefe la miró un poco apenado y se disculpaba con ella, ya que él lamentaba no poder pagarle un sueldo normal, ya que ella hacía un buen trabajo pero aún seguía siendo una estudiante y según las leyes, él no podía pagarle como a un adulto. Kirika al escuchar las palabras de su jefe simplemente no le tomó mucha importancia, ya que de igual manera cargar cosas pesadas la ayudaba a ejercitar sus músculos de cierta manera. Horas más tarde, Kirika había llegado a su casa después de terminar su jornada laboral, y al entrar a su casa, Kirika rápidamente notó la presencia de su hermana menor, Churuca, la cual pasaba casualmente por ahí tenía un paquete en sus manos. Esta al ver a su hermana mayor la saludó de manera casual y le informó a Kirika que había llegado un paquete de la tienda de ropa dirigido a ella. Kirika al escuchar las palabras de su hermana menor, rápidamente se acercó a Churuca y le arrebató el paquete que ella tenía en sus manos. Kirika de manera nerviosa y avergonzada le agradeció a su hermana menor por haber recibido su paquete. Luego rápidamente Kirika inventó una excusa para alejarse y rápidamente ir a su habitación. Claro, Churuca miraba confundida y sorprendida a su hermana mayor, ya que su forma de actuar era muy extraña. Segundos después, Kirika había entrado a su habitación, ella sin dudar cerró rápidamente la puerta detrás de ella, quedándose en silencio por unos momentos mientras ella observaba el paquete que tenía en sus manos. Minutos después, Kirika había ido al baño que estaba en su habitación para así quitarse la suciedad y el sudor que ella había acumulado durante su jornada laboral en la construcción. Otro par de minutos después, Kirika finalmente había terminado de bañarse. Al salir del baño ella directamente fue a la mesa donde había dejado el paquete. Ella lo miró fijamente en silencio por unos segundos, internamente debatiéndose si es que ella debía agarrar el paquete y abrirlo de una vez o dejarlo tal cual como estaba. Kirika soltó un suave suspiro nervioso y agarró el paquete entre sus manos. Ella al final había decidido abrirlo de una vez. Ella se sonrojó un poco de la vergüenza,
ya que ella sabía perfectamente lo que había dentro de aquel paquete. Minutos después, Kirika estaba frente a su espejo mirándose atentamente. Esta se había puesto el vestido que ella había ordenado semanas atrás. Comprar aquel vestido había sido la razón principal por la cual Kirika había conseguido un trabajo de medio tiempo en la construcción. Kirika inevitablemente se había sonrojado mucho, ya que para ella era un poco vergonzoso utilizar un vestido después de muchos años. Pero aún así, ella internamente se sentía muy feliz, ya que ella pensaba que aquel vestido que había comprado con tanto esfuerzo le quedaba bien. Poco después, Kirika se emocionó mucho, esta llevó sus manos a sus mejillas mientras ella felizmente se felicitaba a sí misma por haber ahorrado lo suficiente para poder comprar un lindo vestido que pudiera ser personalizado en tamaño para ella poder ponérselo. Pero la felicidad de Kirika no había durado mucho, ya que ella se había detenido a pensar, preguntándose a sí misma el que pensaría nuestro protagonista si es que él la viera utilizando aquel vestido que ella llevaba puesto. Kirika había dejado que su propia imaginación le jugara en contra. Ella había imaginado a nuestro protagonista parado frente a ella observándola con desagrado, diciéndole a esta que era muy repugnante que ella se pusiera un vestido, ya que la buena condición física que ella tenía hacía que un vestido le quedara muy mal. Mientras tanto, Churuka estaba al otro lado de la puerta. Ella estaba utilizando un vaso y lo pegó a su oído para poder escuchar lo que su hermana mayor estaba haciendo o diciendo en ese momento. Pero Churuka se puso un poco nerviosa al escuchar cómo Kirika estaba llorando. Ahora se nos muestra un recuerdo, donde se podía ver a nuestro protagonista cuando era un niño. Este se encontraba caminando tranquilamente, pero en eso, Kirika felizmente se acercaba a nuestro protagonista, mientras ella lo saludaba de manera casual y energética. Nuestro protagonista al escuchar la voz de Kirika giró su mirada y la observó fijamente, para después también terminar saludando de una manera casual a su amiga. Kirika rápidamente se puso frente a nuestro protagonista impidiendo que él pudiera avanzar más en su camino, para luego ella empezar a mirarlo con una ligera sonrisa en sus labios mientras sus mejillas estaban sonrojadas. Kirika con un aura que era muy brillante comenzó a agitar su cabello frente a nuestro protagonista, pero nuestro protagonista simplemente miró un poco confundido a Kirika, ya que él no entendía lo que su amiga de la infancia estaba haciendo, ya que ella simplemente estaba moviendo su cabello frente a él. Kirika al ver que nuestro protagonista no decía nada se enojó y rápidamente le reclamó, preguntándole a si es que él no notaba algo en ella. Nuestro protagonista se asustó un poco al ver a Kirika estando enojada, él un poco nervioso le preguntó a esta si es que ella había cambiado su estilo de peinado. Por otra parte, se podía ver a una niña de cabello negro creando un gran cubo de hielo para tirarlo encima de Kirika y aplastarla, ya que la niña de cabello negro estaba celosa de que Kirika fuera tan cercana a nuestro protagonista. Pero la niña Lamie que estaba a su lado la estaba deteniendo para que su amiga no hiciera una locura. Mientras tanto, Kirika estaba regañando a nuestro protagonista. Ella lo estaba regañando, diciéndole que cuando una chica cambia su estilo de peinado, él como hombre debería decirle a la chica que su peinado era muy lindo. Nuestro protagonista al oír como Kirika lo regañaba se puso un poco más nervioso. Poco después, nuestro protagonista giró su mirada estando un poco avergonzado mientras rascaba la parte trasera de su cabeza de forma nerviosa. Poco después, nuestro protagonista estando apenado le dijo a Kirika que la coleta que ella tenía se le veía muy bien en ella. Kirika al oír las palabras de nuestro protagonista comenzó a girar de un lado a otro su cabeza de la emoción, mientras ella felizmente le agradecía a nuestro protagonista por el halago que acababa de darle. Claro, nuestro protagonista miraba de forma nerviosa a Kirika, ya que él no entendía el por qué ella se estaba comportando de aquella manera. Al terminar aquel recuerdo, se podía ver a nuestro protagonista estando caminando hacia la escuela, pero había notado que no muy lejos de él estaba Kirika, la cual igualmente estaba caminando hacia la escuela. Nuestro protagonista sin pensarlo mucho aceleró su caminar, para así poder acercarse a su querida novia. Cuando estuvo lo suficientemente cerca de ella, nuestro protagonista la comenzó a llamar y también en el proceso, él la había saludado de manera casual. Kirika al escuchar la voz de nuestro protagonista giró su cabeza para así poder verlo, para poco después también saludar de manera casual a su querido novio. Nuestro protagonista al ver a su querida novia, inevitablemente no pudo evitar ver lo hermosa que era Kirika. Pero rápidamente nuestro protagonista comenzó a sonrojarse de manera avergonzada, ya que él aún no podía creer que tal belleza fuera su novia y prometida.
Kirika, al notar que nuestro protagonista la miraba fijamente, no pudo evitar ponerse un poco nerviosa, ya que ella no sabía por qué su querido novio se había quedado en silencio de manera repentina. Kirika esperó pacientemente a que nuestro protagonista le dijera algo, pero al ver que él aún se mantenía en silencio mientras aún la observaba, hizo que ella se molestara. Kirika dio un paso adelante hacia nuestro protagonista. Ella, estando enojada, le preguntó a este sobre el por qué simplemente se le quedaba mirando en silencio, y si es que él tenía que decirle algo, que simplemente se lo dijera de una buena vez. Claro, nuestro protagonista, al ver cómo Kirika se molestaba, se puso un poco nervioso. Nuestro protagonista suspiró nerviosamente y giró su mirada, estando aún avergonzado, para después decirle a Kirika que ella se veía muy bonita y que el peinado que ella se había hecho le quedaba muy bien. Kirika simplemente se le quedó mirando en silencio, procesando las palabras que nuestro protagonista le acababa de decir. Pero segundos después las mejillas de Kirika poco a poco se fueron sonrojando. Ella miró un poco nerviosa y avergonzada a nuestro protagonista, ya que ella realmente no esperaba el repentino halago de su querido novio. Poco después, Kirika se dio la vuelta y comenzó a caminar rápidamente en dirección a la escuela, y mientras ella se alejaba, Kirika le decía de manera avergonzada a nuestro protagonista que ella no había arreglado su cabello para él, ya que ella simplemente había acomodado un poco su cola de caballo para poder adaptarse al clima, ya que estaba haciendo mucho calor últimamente. Nuestro protagonista solamente veía de manera nerviosa el cómo su amada novia se alejaba rápidamente. Por otra parte, Kirika, mientras caminaba de manera rápida para poder alejarse, sentía como su sonrojo simplemente aumentaba con cada paso que ella estaba dando. Kirika de forma inevitable sonrió, estando muy feliz y emocionada, ya que ella le había gustado mucho las palabras que le había dicho su amado novio. Ahora se nos muestra a Kirika, la cual ahora se veía como una chica demonio totalmente normal. Ella ya no era tan alta y no tenía sus fuertes músculos. Kirika miraba a su alrededor, notando de manera inmediata cómo la oscuridad la estaba rodeando, cosa que hizo que ella se sintiera confundida, llegándose a preguntar a sí misma en dónde es que ella estaba. Poco después, Kirika había escuchado un pequeño quejido de dolor muy cerca de ella. Kirika lentamente comenzó a bajar su mirada, notando que alguien estaba tirado en el suelo. Dicha persona parecía estar muy lastimada, pero rápidamente Kirika había gritado horrorizada y preocupada, ya que la persona que estaba tirado en el suelo estando muy lastimado era su amigo de la infancia, novio y prometido, nuestro protagonista. Ella, muy preocupada, trató de acercarse a él para así tratar de ayudarlo, pero tan solo al dar un paso hacia adelante, Kirika comenzó a escuchar murmullos de sus compañeros de clase que estaban detrás de ella. De repente, una de las niñas que estaba en aquel grupo de estudiantes señaló de forma acusatoria a Kirika. Aquella niña llamaba a gritos a su profesor de clases, diciendo que ella había visto a Kirika lastimar a nuestro protagonista. Segundos después, los demás compañeros de clase siguieron a aquella chica e igualmente señalando con mucho enojo a Kirika, solamente para después también comenzar a acusar a Kirika, ya que según ellos, Kirika había golpeado a nuestro protagonista, dejándolo muy lastimado. Kirika miró a sus compañeros estando muy asustada y horrorizada. Kirika inevitablemente comenzó a llorar del miedo y de la impotencia, mientras ésta con una voz desesperada trataba de explicarles a los demás que ella no lo había hecho a propósito, ya que realmente había sido un accidente. Pero sus compañeros de clases no creyeron en lo que ella les estaba diciendo y simplemente continuaron señalando e inculpando a Kirika repetidamente, haciendo que las lágrimas en los ojos de Kirika no dejaran de salir. Fue en ese momento cuando Kirika abrió sus ojos, despertando de aquella horrible pesadilla mientras en sus ojos salían pequeñas lágrimas y gritaba desesperadamente al aire que ella no lo había hecho a propósito. Segundos después, Kirika respiraba de manera agitada. Ella miraba fijamente al techo de su habitación mientras aún estaba procesando todo, sintiéndose un poco confundida y abrumada. Poco después, Kirika se sentó en su cama, llevándose una de sus manos a su rostro, sintiendo como su frente tenía rastros de sudor debido a su agitación anterior. Cuando ella finalmente había terminado de procesar todo, Kirika murmura para sí misma que había tenido nuevamente aquella horrible pesadilla. Poco después, Kirika se levantó de su cama y lentamente se fue acercando a la puerta de su habitación, mientras ella se decía a sí misma que tenía que estar preparada. Kirika tenía la intención de ir a entrenar, para volver aún más fuerte su cuerpo, pero antes de salir, ella observó por unos momentos en el portarretrato que estaba en su mesa de decoración.
Aquel portarretrato tenía una foto de ella y nuestro protagonista cuando eran niños, donde ella abrazaba muy feliz a nuestro protagonista. Mientras tanto, en esa misma mañana, se podía ver a nuestro protagonista estando golpeando fuertemente a su saco de boxeo, ya que él estaba haciendo su rutina de ejercicios como era habitual. Pero, a medida que nuestro protagonista golpeaba aquel saco de boxeo, sus movimientos se hacían más rápidos y más fuertes, como si él trataba de desquitarse o sacar su frustración con algo. Mientras nuestro protagonista seguía golpeando aquel saco de boxeo, él inevitablemente no pudo dejar de pensar en los sucesos de hace unos días atrás en la escuela, ya que un estudiante orco los estaba molestando a él y Kirika. Nuestro protagonista se había quedado mirando a aquel estudiante orco de manera nerviosa y un poco intimidado, ya que éste sabía perfectamente que él no podía enfrentar a aquel estudiante orco, ya que él solamente era un simple humano. Pero en eso, nuestro protagonista observa cómo Kirika daba unos pasos adelante, viendo la intención de ella de querer enfrentar a aquel estudiante orco. Al final, nuestro protagonista solamente se quedó mirando el cómo su amada novia le daba una paliza a aquel estudiante orco que los estaba molestando. Al terminar aquel recuerdo, nuestro protagonista apretó fuertemente su mandíbula, para poco después gritar de frustración. Segundos después, nuestro protagonista pegó un último y fuerte golpe a su saco de boxeo. Aquel golpe estaba cargado con toda su frustración y enojo consigo mismo, ya que él se sentía alguien muy débil e inútil que no podía defender a su novia ni a sí mismo. Nuestro protagonista, al pegar ese último golpe a su saco de boxeo, se quedó unos momentos en silencio mientras observaba cómo aquel saco de boxeo aún se estaba balanceando de un lado a otro. Poco después, nuestro protagonista suspiró pesadamente mientras él mismo se preguntaba qué es lo que él estaba haciendo. Nuestro protagonista bajó su mirada, mientras veía cómo su cuerpo estaba todo sudado por el esfuerzo que él estaba haciendo. Lentamente nuestro protagonista fue cerrando fuertemente sus puños, mientras que él estaba determinado en volverse alguien fuerte para poder proteger a su amada novia, Kirika. Si llegaste hasta el final, significa que te gustó el video o por lo menos te entretuvo. Me ayudaría mucho que llegaras a suscribirte al canal y le dieras like a este video. Sin más que decir, me despido, hasta la próxima.